Ok, buenos días a todos y todas. En teoría estamos grabando. Esta es la última clase del curso de Biología Vegetal de este año, de este semestre, de este siglo. Este último y la última clase vamos a hablar sobre las angiospermas de forma muy breve. Como nos mencionaba la ley de Murphy, hoy día estoy simultáneamente en un congreso, tengo que presentar hoy día más encima, obvio. Y justo hoy día también hay visita de pares evaluadores por la acreditación de la universidad. Y como ley de Murphy, ¿no es cierto?, me tocó sorteado para estar en reunión con los pares evaluadores en una comisión hoy día, y en la mañana. Entonces, vamos a hacer una clase un poco más corta y voy a tener que volar para mi casa para llegar a conectarme. ¿Ya? Bueno. Le falta un multiverso. ¿Ah? Le falta un multiverso. Sí, bueno, cosas. Bueno, tengo que aprender a hacer clones de sombra para dejar uno en mi casa, otro aquí, etc. Pero bueno. Ya, nosotros la clase pasada estábamos hablando de las gimnospermas. No me interesó entrar en mucho detalle, sino que me interesó que ustedes conocieran la biología general de los grandes grupos, ¿cierto? La cicadófita o las cicas, como tipo palmera, el ginkgo biloba como único representante de ese grupo de las ginkgófitas. Tenemos también las netófitas, que son con características algunas más derivadas o distintas, ¿cierto? La presencia de vasos, etc. Y las coníferófitas o los pinófitas, que son las coníferas donde están los pinos, la araucaria, ¿no es cierto?, los cedros, el yeuque, el alerce, etc. ¿Ya? Vimos cosas muy superficiales y generales, pero lo importante es que puedan distinguir esos grupos y las características generales que los unen como gimnospermas, como la presencia de conos o estróbilos en general en casi todos los grupos, menos en los gingos. La presencia de traqueidas, ¿no es cierto? La presencia, ¿no es cierto?, de semilla, que es un salto evolutivo dentro de las gimnospermas que tienen semilla, pero esa semilla sale directamente de una hoja modificada, ¿cierto?, que es el esporófilo, que no está rodeada por una estructura tipo ovario, ¿ya? Esa es la característica de las gimnospermas. No presentan flores propiamente tal, sino que, bueno, hay gente que la interpreta como flores sin pétalos, pero como para simplificar, en el fondo los óvulos están dispuestos directamente sobre una estructura modificada tipo hoja o derivada de una hoja, y es el equivalente a un helecho, ¿no es cierto?, con los esporangios ahí, pero en este caso es un óvulo donde adentro está la ovocélula, ¿cierto?, y por otro lado se produce polen, y este polen en las gimnospermas, no en todas, pero en la gran mayoría se dispersa por el viento, ¿ya? ¿Sí? En los grupos más primitivos recordemos que la reproducción está asociada también al agua, porque tienen gametos móviles. En los grupos como de las cicas y el ginkgo tienen gametos móviles que requieren un pedacito, una cámara que unir con agüita para nadar hasta la ovocélula. Y en los otros grupos forman tubo polínico no austrial y no hay, y el gameto masculino no es natatorio, ¿cierto? Entonces, ahora vamos al siguiente grupo evolutivo, que es el más reciente. ¿Ya? Hay evidencia fósil que las angiospermas aparecen tan temprano como en el Jurásico, incluso antes. ¿Ya? El Mesozoico es el periodo como donde reinaron los dinosaurios, más famoso, digamos, y está separado desde más antiguo a más nuevo en Triásico, Jurásico y Cretácico. En el Cretácico ya como que los grupos de angiospermas ya estaban más o menos claros, y después, más adelante, más reciente, como que están todos ya más o menos definidos, ¿cierto? Pero hay evidencia del Jurásico e incluso del Triásico, ¿ya? Entonces, estamos hablando de, no sé, 100 millones de años atrás, más o menos, un poquito más, que hay evidencia clara de las angiospermas,
¿Ya? Espérate, que está entrando. ¿Cuál es ¿se acuerdan que hemos visto varias veces como un arbolito simplificado con las apomorfías, con los saltos evolutivos? ¿Cuál es el salto evolutivo que se pega en los angiospermas? ¿Cuál es la apomorfía por excelencia que dice, oh, este grupo es una Y? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen las angiospermas que no tienen las otras plantas? Flores. ¡Flores! Muy bien. Flores. Y frutos. Exactamente. Ahora, el fruto, después vamos a ver que es el resultado de la maduración de una parte de la flor. Entonces, si hay fruto, es que había flores, y si hay flores y son fecundadas, se produce el fruto. ¿Ya? Hay una relación entre ambas estructuras. ¿Sí? Y vamos a ver un poquito el ciclo de vida, una cosa súper general, para que más o menos entendamos. ¿Ya? Nosotros tenemos que la planta del angiosperma, al igual que en los helechos, y al igual que en la gimnosperma, la planta, lo que yo veo, lo que yo puedo, pongo en un macetero, etc., es el esporofito. ¿Ya? El esporofito. Y cada vez hay una reducción mayor del gametocito, desde los helechos hacia las angiospermas. En general hay una tendencia a la reducción del gametocito. Bueno, este esporofito presenta unas estructuras que evolutivamente derivan de hojas. O sea, estamos hablando que evolutivamente viene como de la misma onda de un helecho que tiene los esporangios por el lado de abajo de la hoja. ¿Ya? Pero en este caso está muy modificado esa hoja, ¿ya? Y forman una estructura que usualmente tiene 4 verticilos. Verticilos es cuando tengo 3 o más hojas en un mismo punto. Y eso es the flower. ¿Ya? Es básicamente hojas modificadas para la reproducción. Tenemos generalmente unas externas que la gente las dibuja verdes. Por ejemplo, en la rosa son verdes, que se llaman sépalos. ¿Sí? Sépalos. No sé si me ven en la pizarra, o no, no sé, porque como que no puedo ver, pero en esta flor voy a mover el mouse, que sería eso. A ver si puedo dibujar. Esos son los sépalos. Y el conjunto de sépalos se llama cáliz. Estos que son coloreados, todo el mundo los conoce. ¿Cómo se llaman? ¿Aló? ¿Cómo se llaman estos? Hablen. Pétalo. Ya. ¿Qué energía? ¿Qué vitalidad? ¿Cómo derrocha juventud? ¿A dónde vamos en este país? ¡Pétalo! ¿Sí? O el fin de semestre los tiene así como guateados ya. Puede ser. Ya, entonces, sépalo, pétalo. Después viene el verticilo de las estructuras masculinas. ¿Ya? Ahora, cerca del 80% de las angiospermas son hermafroditas. ¿Ya? Y tienen estructuras sexuales con ambos sexos. Así que vamos a ver el caso general, 80% es casi todas, ¿cierto? O sea, 8 de cada 10 angiospermas tienen flores con parte masculina y femenina. Esta cosa, que está acá, es la estructura masculina, que está compuesta, ¿cierto? Es como así. Esto, ¿cómo se llama? ¿Alguien sabe? ¿Qué onda, gente? ¿Están ahí o no? ¿Qué pasa con los gente? ¿Están durmiendo? ¿Se llama estambre? Bien, se llama estambre. Exactamente. Vamos a poner, eso se supone que una E. ¿Ya?
estambre. Ah, ahí sí. Es un estambre que está compuesto de un filamento y una antera. Anter es antera. Esta parte de aquí se llama antera. ¿Ya? Entonces, filamento antera, y generalmente al centro se encuentra la parte femenina, ¿ya? Lo voy a marcar con otro color, que sería esta parte de aquí, ¿ya? Que son los carpelos. La gente a veces les dice pistilo, pero ese es como un caso particular. En general, la estructura se llama carpelos. Cuesta escribir con el mouse, ya, así que no me digan nada. Carpelo. Y los carpelos siempre tienen esta forma como de botellita, usualmente, así, como de botella, me quedó horrible, pero no importa, ¿ya? Como de botellita, donde esta parte se llama estigma. Estigma. ¡Ay, no puedo escribir! Estigma. Esta parte se llama style, cualquier style, o sea, es estilo. ¿Y esta parte cómo se llama? Ovario. Ya. El ovario de las plantas no es lo mismo que el ovario de los animales. En este caso, este ovario de las plantas sería análogo, no homólogo, análogo a, qué sé yo, la placenta. ¿Sí? Porque adentro del ovario están los óvulos, y adentro de los óvulos están la célula huevo, que es la ovocélula, que es equivalente al óvulo en animales. ¿Sí? Entonces, no, las estructuras no son lo mismo, a eso me refiero. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Adentro de los estambres, o sea, en los estambres están las anteras, adentro de las anteras están las células que forman los gametos, se dividen por meiosis y generan células haploides, ¿cierto? Que van a hacer dividir por mitosis y van a generar la microespora. ¿Sí? Esta es la microespora, y por maduración genera el grano de polen, que usualmente presenta dos núcleos, o dos células adentro de esta estructura. Este grano de polen es el microgametofito, básicamente es una célula. ¿Se fijan? Está muy reducido comparado, por ejemplo, con el gametofito de los helechos, que es pluricelular y una estructura como que tú puedes ver. Es chica, pero se puede ver. ¿Ya? Entonces, en este caso es una célula, mismo que la gimnosperma, y que en el caso de las angiospermas hay una coevolución bastante importante en muchos grupos con animales para la dispersión del polen por polinización animal, zoocoría. O sea, no zoocoría, perdón, zoofilia, así se llama. Zoofilia, que es la polinización por animal. ¿Sí? Principalmente, ¿qué animales? Insectos. Insectos, ¿cierto? Ahí vamos a dibujar un insecto. ¿Ya? Ahí. No sé qué insecto es. Digamos que es una abeja. ¿Ya? No sé. No. Ahí está. ¿Sí? Entonces tenemos por este lado el polen, y por otro lado, por el lado femenino, en el ovario va a haber entonces una cavidad, y de las paredes de este ovario, o del centro, dependiendo de cómo sea el ovario, van a salir los óvulos. ¿Ya? Los óvulos son de este estilo, tienen esta forma, así, ¿ya? Ahí me equivoco. Te voy a borrar todo. Por esto dijo. El óvulo, voy a intentar dibujarlo, porque no es tan fácil con esta cosa. Ay, qué feo. Ya, ahí más o menos. Ya, sí. La cosa es que este es un óvulo. ¿Ya? Tiene esta forma como de mano, de copita, no sé. Adentro está el saco embrionario, que va a ser esto que está acá, y adentro aquí va a haber una célula que es la célula huevo. Cuando esto se divide por meiosis, ¿ya? Genera una megaspora. Generalmente cuando se divide por meiosis,
a partir de una célula diploide, en la parte femenina se generan 3 células que degeneran y una más grande haploide que va a convertirse en la ovocélula. O sea, se genera una meiosis desigual, donde estas 3, chao, se mueren, y esta vive. Y esta se divide por mitosis sucesivas hasta que genera una estructura de 8 núcleos. En el otro curso, en el curso de biología vegetal 2, vamos a ver más detalle de cómo se llaman estas células y todo lo demás. Estas paredes de aquí, lo mismo que en las gimnospermas, se llaman tegumentos, y en el caso de las angiospermas generalmente son 2, y en el caso de las gimnospermas generalmente es 1. ¿Ya? Entonces, en la angiosperma hay 2 tegumentos que cubren el saco embrionario, y aquí va a estar la ovocélula. ¿Ya? Excelente. De hecho, aquí va a estar, entonces, toda esta cosa se llama óvulo, y esta es la ovocélula, célula huevo. ¿Sí? Entonces, what happened in the morning? Entonces, what happened es que el grano de polen, que es llevado por un insecto, o por el viento, o por, qué sé yo, llega al estigma, que es la parte de arriba del carpelo o del gineceo, que es el conjunto de la parte femenina. Llega a la parte de arriba. El polen germina y emite lo que se llama el tubo polínico. El tubo polínico crece alimentado por la parte materna, ¿ya? Crece por el estilo y va a llegar hasta cerca del óvulo. ¿Sí? El grano de polen generalmente tiene 2 espermios, ¿ya? Y acá se produce una cosa que es única de las angiospermas, que es la doble fecundación. O sea, ¿dónde está el tilde aquí? Ahí, ya. Doble fecundación. ¿Y por qué doble fecundación? Porque uno de los gametos masculinos, recuerden que había un núcleo, ¿cierto? Haploide, y este se divide en 2, genera 2 espermios. ¿Ya? O 2 núcleos espermáticos. ¿Ya? En el fondo, 2 núcleos que son gametos, en el fondo. Uno de estos núcleos, se fusiona con el núcleo femenino, se juntan y forman el cigoto. ¿Sí? Porque va a ser el gameto femenino, que es haploide, el gameto masculino, que es haploide, y van a formar el cigoto, que es diploide. ¿Sí o no? N más N, 2N. Pero el otro gameto se va a juntar con 2 núcleos haploides que están adentro del saco embrionario, que van a estar aquí, como en esta parte, que se llaman núcleos polares. ¿Sí? Y se van a juntar los 3 y van a hacer un ménage à trois. Y van a generar una cosa que se llama, que es 3N, porque es N más N más N. Y eso se llama endosperma. Endosperma. Ya. Doble fecundación generando el endosperma triploide, y el endosperma va a servir como elemento nutricional para el desarrollo inicial del cigoto y después que se divide por mitosis del embrión. O sea, del futuro esporofito. ¿Cachan? Entonces ocurre una doble fecundación. Por un lado se forma el cigoto, que forma, ¿no es cierto?, el esporofito de la siguiente generación, y forma una estructura triploide con 2 núcleos maternos y uno masculino para formar el endosperma, que va a ser como el relleno de esta semilla que va a tener contenido nutricional que alimente a este embrión. Por ejemplo, en muchas semillas de monocotiledóneas hay mucho endosperma, y por eso las comemos como cereales, ¿cierto? Como el trigo, qué sé yo, ¿ya? Tienen mucho endosperma amiláceo con mucho almidón. Otra cosa interesante es que este óvulo está dentro del ovario, a diferencia de las gimnospermas. Hay un ovario que es una estructura materna que cubre completamente los óvulos. Y cuando esto se fecunda y madura, y aquí viene la parte interesante, este óvulo se convierte en la semilla, y si esta semilla está adentro de esto, ¿en qué se convertirá el ovario? Si adentro está la semilla. ¿Un fruto? Bien, se convierte en el fruto. ¿Ya? Las paredes del ovario,
Las paredes del ovario van a convertirse en las paredes del fruto y cada óvulo se va a convertir en una semilla. Excelente, muy bien. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener una semilla con el embrión que corresponde, diploide, que corresponde al esporofito de la siguiente generación, ¿cierto? Mezclado genéticamente por un grano de polen y una ovocélula, por línea materna o paterna, ¿qué sé yo? Que va a estar adentro de un fruto, que también ese fruto, la idea es dispersar la semilla. ¿Ya? Hay distintos tipos de frutos, pero ese es por salir. ¿Estamos? ¿Más o menos? ¿Sí o no? ¿Aló? Oye, que están animados, participativos, están activos ahí, todos. Claro, sí. Ya, y entonces, ¿a qué te refieres con que está siempre germinada? No entiendo eso. Christopher, explícame, no entiendo a qué te refieres. Ah, ya. Christopher, dice, si siempre para que haya frutos de fecundación. En la mayoría de los casos sí. En la mayoría de los casos sí. Pero hay algunas especies que producen frutos partenogénicos o apomícticos, que se llaman, con incluso semillas que no son de origen sexual. ¿Ya? Por ejemplo, el plátano o algunos frutos del diente león a veces son apomícticos, que son en el fondo semillas y frutos asexuales. ¿Ya? Pero en la gran mayoría, en el general de los casos, para que haya fruto tiene que haber fecundación. ¿Sí? Los otros son como excepciones. Sí, generalmente cuando la flor no es fecundada, aborta y se cae. A grandes rasgos, sí. Cualquier semilla de una fruta, si la planta, va a dar una planta. Ahora, este no es un curso de fisiología ni mucho menos, pero las semillas tienen ciertas características propias de cada especie que hacen que sea más difícil o más fácil germinarlas. Por ejemplo, algunas semillas requieren escarificación porque biológicamente están adaptadas a pasar por el tracto digestivo de algún animal. Entonces, si tú quieres germinarla en tu casa, tendrás que pegarle una raspada con una lija, ¿cierto? Porque en el fondo tienes que imitar el ácido que degrada la cascarita de esa semilla, que a veces son muy duras. Por ejemplo, las fabáceas, ¿ya? Y otras de zonas templadas, por ejemplo, no germinan si no pasan por un periodo de frío. ¿Por qué? Porque esa es la señal ambiental del frío, significa que después del frío viene la primavera y el verano. Y si no pasan por frío, no germinan. Entonces tienes que meterlas al refri para poder germinar. Eso es muy típico en plantas de lugares templados, como por ejemplo los copihue, ¿ya? Entonces, ojo que en teoría sí, pero ahí ya entramos en fisiología de la germinación. ¿Ya? ¿Vale? ¿Aló? Oye, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Están vivos? ¿O están así como choqueados después de lo que ha pasado en el país? Sí, profe, es que, por ejemplo, yo no puedo activar el micrófono porque estoy con la guagua ahí que llora, así que no, por eso escribo. Ah, vale. Ya. Yo llevé a mi perro a castrar y anda súper decaído, por eso está como que le duele, no sé. Y hoy día, por primera vez, cerré el portón de mi casa, salí en el auto y como 4 cuadras más adelante paro para poner algo en el teléfono y irme escuchando video del camino. Y de repente veo que estaba el perro ahí al lado. Cuando se estaba cerrando el portón se arrancó y siguió corriendo el auto así porque estaba como con aprensión. Me dio una pena, así que lo tuve que ir a dar de vuelta a la casa. Y se quedó ahí mirándome con cara de perro, así como pobrecito. Pero bueno, les hace, es por su salud a la larga, ¿cierto? Es muy importante esterilizar las mascotas. Ya si uno las tiene, si uno tiene mascotas en la casa, no tiene criadero de animales, digamos, tiene que esterilizar. Es lo mejor. Ya.
Entonces, pónganle ánimo, si esta es la última clase, pues cómo no van a estar ahí todos lánguidos ahí. Sí. Pónganle ganas. Ah, ya, para variar, pare de sufrir, pues vamos. Ya. Recuerden que la próxima semana es la prueba, recuerden que mañana se cierra el rosario y el foro. Recuerden que la prueba es la otra semana y después de la prueba hay presentaciones. Ya, hay presentaciones de la gente rezagada, que todo esto ninguno me ha dicho tema de presentación. ¿Ya? Y tienen que primero aprobarlo conmigo. Tengo que darles el visto bueno. ¿Ya? Ahí. Profe, ¿Qué? buen día primero. Segundo, no sé si soy el único que lo ve, pero en la página del aula virtual, no sé si lo dijo, el foro número 2 todavía usted no pone un tema. ¿Cómo? En el foro número 2 del aula virtual, ¿Ya? usted todavía no pone como la entrada para que nosotros podamos responder. No sé si será el único que lo ve así. Yo he visto que lo han contestado. ¿Cuándo eso no había entrado? Pero no, recuerde igual que hay dos foros, el de licenciatura y el de pedagogía. O sea, yo le pediría que si le puede echar un ojo al de pedagogía, porque de verdad que yo no lo veo. O sea, O sea, está- pucha, es que ese es el problema de... Nicolás, ¿tú lo ves o no lo ves? Profe, lo que se ve es las indicaciones, pero no el tema. Ah, puede ser que, ¿cómo se llama? Se me haya olvidado copiar la cuestión en la otra aula. ¿Cachai? Y en ese caso no vale. O sea, voy a revisar y yo cuando después revise la ventana de foro, obviamente no, eso no lo voy a considerar si es que me equivoqué en crear la entrada. Obvio. No sé, no me di cuenta. Igual me podrían haber dicho antes. Eh, yo pensé que era netamente un error mío, pero ahora veo que no. claro. Pucha, yo he tratado de insistir que este curso, esta cuestión de la el doble código, hay que cambiarlo, digamos, porque es súper impráctico y además no tiene sentido porque, de hecho, es el mismo curso. O sea, literalmente están en la misma, en la misma clase. Entonces, no sé, eso lo vamos a tratar de arreglar. Este no es el primer año que reclamo, pero son cosas, pasas que cosas, ¿ya? En fin. Ya, entonces, se me fue la onda. No se preocupen por eso, si es un error mío, nada que hacer. Que sí. Yo trato de subir las clases en ambos lados, qué sé yo, pero yo soy humano, también hay cosas que se me pueden pasar y si se me fue copiar eso en particular, bueno, es culpa mía, no es culpa de usted. Ya. Ángel Pérez. Me refiero a la gente que no tiene nota de presentación todavía. ¿Ya? Hay gente que presentó, cuando vimos alga, hay gente que presentó una presentación sobre hongos, ¿ya? Etcétera. Y la gente que no tiene nota de presentación en clase, tiene que hacer una presentación con la gente que quede pendiente, rezagados que están atrasados, que todavía faltan por presentar. ¿Sí? Y esas presentaciones van a ser el día próximo jueves, después de la prueba. ¿Ya? Porque todos tienen que tener al menos una nota de presentación. ¿Sí? Ya. Las angiospermas, recordemos que sus apomorfías tienen que ver con la aparición de la flor, ¿cierto? ¿Ya? Y las angiospermas
antes se clasificaban de manera taxonómica, ¿cierto? En una división, Magnoliophyta, con dos subclases, Magnoliopsida y Liliopsida, y después, o sea, con dos clases, perdón, con dos clases, y después cada una de esas con subclases, ¿ya? Pero el advenimiento de la técnica moleculares, del análisis genético, de las secuencias de genes, etcétera, de ADN, ha hecho que se reinterprete a las angiospermas desde un punto de vista cladístico. Y hoy día, la clasificación que se usa más comúnmente es una clasificación que tiene una aproximación cladística. O sea, este arbolito, que es una filogenia, cada una de estas son clavos, estas ramas son clavos, ¿cierto? Entonces, las magnólidas no son un taxón. No es una clase, un orden, una familia, qué sé yo. Las magnólidas es un clavo. ¿Entienden esa sutileza, esa diferencia? Estoy como hablando sola aquí haciendo clase a la pared. No hay nadie aquí, está callado. ¿Qué onda? Ya, ¿qué dije? Que esta clasificación es cladística, filogenética, no es taxonómica. Entonces, magnólidas, monocotófidas, mancio, no son taxones, no son órdenes, no son clases, ¿sí? Sino que son un clado. Es decir, al analizar las secuencias de genes, ya quedan agrupados estos clados, estas ramas, con cierto soporte, ¿cierto? Pero esta es una clasificación que es cladística y no taxonómica. Entonces, mi pregunta es si entienden eso. En el fondo, esta aproximación no es taxonómica, sino que es cladística. ¿Sí? Esta es una filogenia, que como se lee, ¿no es cierto? Esta es la base y esto es lo más derivado, entonces esto es lo más antiguo, en teoría, y esto es lo más reciente, lo más derivado. ¿Ya? ¿Qué más? Muestra en la base que las espermas son monofiléticas, ¿ya? Y genera, hay bastante soporte para la monofilia de las angiospermas, y están estas ramas con clavos. Cada uno de estos grupos no son taxones, sino que son clavos. ¿Entienden? Sí, profe. Ya. O sea, también, generalmente, esta aproximación genética se correlaciona con ciertas características morfológicas. De hecho, hay un montón de caracteres morfológicos que definen o delimitan estas cosas, aunque hay cierta convergencia o repetición. Pero evidentemente estas diferencias o similitudes genéticas también se reflejan en cosas morfológicas. O sea, por ejemplo, en el clado Ana y las magnólidas hay un modelo de planta primitiva que desaparece después en las más derivadas. O sea, en general las plantas primitivas, por ejemplo, son todas hermafroditas, con flores grandes, con muchas piezas florales, con una simetría radial, actinomorfa que se llama. Y en cambio en las plantas más derivadas aparecen se fija el número de piezas florales, generalmente hay más zigomorfía. También acá en la base hay flores con pétalos, con las piezas libres, y en cambio acá tiende a haber fusión de los pétalos en algunos casos. Entonces, es correcto que hay similitudes y diferencias genéticas, pero también eso se refleja en la morfología, por si acaso. ¿Ya? Bueno, esto es lo general. ¿Cómo se explica? Ya, las plantas carnívoras no pertenecen a ninguno de estos en particular. Bueno, son casi todas carnívoras. Casi todas están dentro de aquí, de un clado que se llama Eudicotyledóneas, pero no son de la misma familia ni nada por el estilo, sino que es una especie de convergencia de estrategia en distintos linajes. ¿Ya? Hay distintos grupos de plantas que presentan esa característica. ¿Sí? Esta es la visión general. ¿Ya? ¿Cuáles son los principales clavos
dentro de las angiospermas, ya, recordemos entonces que las angiospermas son monofiléticas, ¿ya? Y aparecen en el Mesozoico, ¿ya? Puede ser Jurásico temprano o a fines del Triásico, y aparece dentro de las más primitivas este clado que se llama Ana. ¿Por qué se llama Ana? A todo esto antes se llamaba Anita, pero ahora creció, se llama Ana. Se llama Ana por las siglas de los grupos, de los géneros o las familias que la integran. Porque dentro de Ana está la Austrobaileya, Ninfea y Amborela. O sea, Ana. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, ya. ¿Cómo son las anas? Son primitivas, algunas de estas presentan traqueidas. Recuerden que las traqueidas son más típicas de las coníferas, de las gimnospermas. Entonces son plantas que presentan todavía caracteres plesiomórficos, como por ejemplo traqueidas, ¿ya? Son plantas que son aromáticas, tienen usualmente aceites de esencia que son aromáticas dentro de este clado, y presentan flores actinomorfas. Actinomorfa significa una simetría como una torta. O sea, por ejemplo, una rosa o un clavel es una flor actinomorfa. Si yo la miro por arriba, ¿cierto? La flor es simétrica por todos lados, es como radial, ¿cierto? Lo mismo que si yo, un lilium, por ejemplo, también es una simetría actinomorfa. Actino significa estrella. Por el contrario, una flor zigomorfa es como la flor de la menta, o una orquídea, ¿cierto? Que tiene una simetría distinta. Esa es una zigomorfia, ¿ya? Entonces, bueno, las flores actinomorfas, perfectas en el sentido que tienen masculino y femenino, que están constituidas de muchas piezas florales. En general, en todos los grupos primitivos, no hay diferenciación entre sépalo y pétalo. ¿Ya? O sea, como que la parte que tienen por fuera, colorida, es todo igual. No tienen como ese lado verde y después colorido así como la rosa, que tiene los sépalos y los pétalos. ¿Ya? En este caso, todas las piezas externas se ven iguales. Por ejemplo, en la flor de la magnolia o en una ninfea, ustedes ven toda la parte de afuera que parecen como todos pétalos, no tienen sépalos. ¿Sí? Tienen muchas piezas florales, muchas estructuras por fuera y muchos estambres, muchos carpelos. ¿Ya? Y dentro, ahí vamos a ver quiénes están ahí dentro. Estoy hablando de cosas generales. Después tenemos este clado que está aquí, que se llama magnólidas. Las magnólidas, una de las características importantes es que son, muchas de este grupo son árboles. Solo hay un grupito chico dentro de las magnólidas que no son árboles, o que tiene representantes que son herbáceos, pero la mayoría son árboles que también son aromáticos. Entonces, dentro de este grupo, por ejemplo, está la familia del laurel de cocina, ¿ya? El canelo, etc. Son plantas que son aromáticas. También presentan un modelo floral bastante parecido al del Ana. Entonces, no voy a repetir, pero en el fondo, flores actinomorfas, con muchas piezas florales, vistosas, ¿no es cierto?, con masculino y femenino, qué sé yo. ¿Ya? Estas, en Ana y magnólidas, en la clasificación antigua, eran considerados dicotiledóneos, porque tienen dos cotiledones. Pero resulta que son mucho más cercanos a las monocotiledóneas que a otras dicotiledóneas, que son estas que están acá. Entonces, por eso esa clasificación de dicotiledónea y monocotiledónea como que ya no se usa mucho. ¿Ya? Luego nos saltamos a las monocotiledóneas, que es un grupo monofilético muy bien definido, que obviamente cuál es la característica principal de las monocotiledóneas, es que tienen un cotiledón, ¿cierto? Otra característica, que son herbáceas. Todas son herbáceas, no hay crecimiento secundario, no son leñosas, no hay ninguna que tenga anillos de crecimiento, qué sé yo, ¿ya? Y presentan hojas con nervadura usualmente paralela, no todas, pero usualmente paralela, y flores trímeras. ¿Qué significa trímeras? Lo mismo, las magnolias también, algunos grupos presentan flores trímeras. ¿Qué significa trímera? Significa con piezas florales en múltiplos de 3. Por ejemplo, un lilium, si yo le cuento los pétalos, son 6.
y vienen en 2 series de 3, o sea, 3 atrás y 3 adelante. Le cuento los estambres y son 6. Y 6 es 2 por 3. ¿Se fijan? Entonces, a eso me refiero como que son trímeras. Son flores que tienen piezas de A3 o múltiplos de 3. ¿Ya? Y tienen usualmente un sistema radicular así como el pasto, con muchas cuerdas. Esto se llama fascículo. ¿Vale? Y acá, estas monocotiledóneas, esas son sus características. Y acá, pero ¿dónde está? Acá. Aquí, eudicotos. Las eudicotiledóneas están ahí, en esta rama. ¿Ya? Aquí. Ahí. ¿Ya? Ahí están las eudicotas. Y las eudicotiledóneas se caracterizan porque el número de piezas florales se tiende a fijar a flores con 4 o múltiplos de 4 piezas o 5 y múltiplos de 5. Entonces, por ejemplo, si yo veo una flor de manzano y le cuento los pétalos, tiene 1, 2, 3, 4, 5. ¿Se fijan? Si yo veo una flor de rabanito, tiene 1, 2, 3, 4. ¿Sí? En cambio, si yo veo una flor de una magnolia, tiene 200. No sé, 200, pero no sé, 20, 30. No, se fijan, tienen muchas piezas. Entonces, aquí el número de piezas florales tiende a fijarse en 4 o 5 o múltiplos de 4 y múltiplos de 5. ¿Sí? Además, en general, hay una tendencia a encontrar flores con los pétalos fusionados en algunos grupos. Tienden a ver como funciones de las corolas, que en general en los grupos anteriores no está. Es menos común. ¿Ya? Ahora, las eudicotiledóneas son tan diversas, son el grupo más diverso, tiene más especies, ¿cierto? Que se tuvieron que subdividir en grupitos. ¿Ya? Se tuvieron que subdividir en grupitos porque eran muchas. ¿Sí? Entonces, las eudicotiledóneas en general se separan en rósidas y astéridas. Las rósidas son flores pentámeras, usualmente con corolas más separadas, y las astéridas tienden a haber mayor grado de unión de las corolas, en general. Súper así, probado. ¿Ya? Y las rósidas se separan a su vez en fábidos y málvidos, y las astéridas en láminas y campanulas. ¿Cómo se ve esto en el macro? ¿Cierto? Perfecto. Se ve así. ¿Ya? Entonces tenemos aquí angiosperma, ahí están las anas, amborelales, nifeales y astroradiales, están las familias. Entonces, ¿qué es lo que hace el APG4? Lo que hicieron fue hacer un sistema filogenético cladístico y le hicieron calzar el sistema taxonómico a nivel de órdenes. ¿Ya? Y este es el sistema que se usa más hoy, el sistema del APG4. ¿Ya? La filogenia. Esto lo pueden buscar en internet y sale el póster ahí. ¿Ya? Entonces tenemos Ana, tenemos aquí las magnolias, las monocotiledóneas y las eudicotiledóneas. Y si ustedes se fijan, miren el porte relativo. ¿Ya? Tenemos que lo azul, celeste, Ana, azul o no sé qué color, magnolia, todo lo verde, monocotiledóneas. Y fíjense, todo esto para abajo son las eudicotiledóneas. Se fijan que claramente hay mucha mayor diversidad de estas que de estas. ¿Sí? Eso es como la cosa más general. Ahora, ¿cómo se ven estas plantas? Vamos para acá. Vamos a... Sí. No, les voy a mostrar esta que es muy loca. Esta que está acá se llama Austrobaileia scandens, ¿ya? Que es una representante del clado de las Ana. ¿Ya? ¿Y cuál es la característica más loca?
es que es tan primitiva, que los estambres no tienen la típica estructura de filamento y antera, sino que son planos. ¿Se acuerdan que yo les dije cuál era el origen evolutivo de las flores? ¿Qué eran las flores en el fondo? Como estructura. Ya, pues no me dejen hablando solo. Órganos reproductivos, ¿no? Sí, pues, pero ¿de dónde vienen evolutivamente? ¿Qué dije que eran algo modificado? ¿Qué parecen? Catalina ahí está salvando. Hojas, ¿cierto? Las flores derivan evolutivamente de hojas modificadas que tenían los esporangios, ¿cierto? Y fíjense estos estambres, parecen hojas, ¿no? Son planos y tienen los esporangios ahí igual que un helecho, ¿cierto? Entonces, esto claramente es una característica muy primitiva, es como un modelo floral que recuerda a cuando esto era básicamente una rama con hojas con esporangios, igual que un helecho. ¿Se entiende? ¿Lo pueden ver ahí o no? El estambre, diga, esta es la antera. Y este estambre es plano. ¿Ya? Cuando yo les muestro un estambre, el estambre como el estambre de la flor, ¿cierto? Nosotros vemos algo así, que tiene un filamento y una antera. ¿Lo ven? Es como un palito, delgado. ¿Sí? Ahí. Estos son estambres. Pero en cambio, en Austrobaileya, ¿se fijan? Tenemos esta cosa plana. ¿Ya? Loco. Y aquí tenemos el típico modelo floral de una planta primitiva. Pues. Muchas piezas florales externas, muchos estambres y muchos carpelos. No quiero entrar en muchos términos morfológicos porque no hemos tenido morfología, pero esto se llama un ovario apocárpico. ¿Ya? Pero no. ¿Qué otro representante del ANA? Las ninfeas. Estos son los nenúfares. ¿Ya? Y también tienen el típico modelo floral de ANA. Fíjense, muchas piezas florales externas que no se separan entre sépalos y pétalos. O sea, por ejemplo, este que está atrás, ¿es sépalo o pétalo? Se ve igual que este que está adelante. ¿Se fijan? Son todos coloridos. A estas estructuras se les llaman tépalos, que es cuando yo no puedo diferenciar esta planta sería el ornitorrinco. Sí, correcto, algo así. Pero no el ornitorrinco, sería como el Archaeopteryx de las aves. ¿Se fijan? Sería como un fósil viviente, una cosa primitiva. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la parte externa con tépalos, es decir, que no puedo diferenciar si es sépalo o pétalo. Muchos estambres, que en este caso también son laminares, son planos. Fijan, todos esos planos. Y la antera está a lo largo de toda esa cuestión. Y adentro está el ovario. No confundir los nenúfares con los lotos, por si acaso. Un naquet. ¿Ya? Estos son los nenúfares. Ninfeas. ¿Ya? Y la otra amborela no importa. Después nos vamos al clado de las magnólidas y tenemos, por ejemplo, el canelo. ¿Ya? Y el canelo es una planta que es nativa de Chile, ¿cierto? Árbol sagrado para los mapuches. Y si vemos su modelo floral, tiene muchos tépalos por fuera, muchos estambres, ¿ya? También medio planitos, y tiene este ovario que es así, es aromática, y es un árbol, como es una magnolia, ¿no es cierto? Ya. La magnolia, por ejemplo, ¿se fijan? Esta es la flor de la magnolia. No sé si se alcanza a ver tan bien, pero ahí también se ven los tépalos por fuera, los estambres laminares. ¿Ya? Voy a ver si hay alguna como más de cerca. Bueno, en este caso tampoco se puede distinguir. Esto está un poco más cerca. Pero fíjense que los estambres
no son como los típicos con palitos y qué sé yo, también son planos. Son mucho menos anchos que en Austrobaileya. Entonces hay una tendencia ya a la reducción y la formación como de un filamento, ¿cierto? Estos son los carpelos, estos son los téparos y estos son los estambres. Esa es una magnolia. ¿Ya? Fíjense. Esto sería del clado de las magnolias. Y si nos vamos ya después a las monocotiledóneas, ¿cierto? Entramos en cosas como esta, donde, a ver si una flor muy buena. Más o menos. Aquí podemos ver, fíjense, cuenten conmigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Flor trímera, múltiplos de 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 estambres. Y los estambres, en este caso ya se distingue el filamento y la antera. Es decir, son estambres ya más como entre comillas, como los conocemos, o más comunes, o más como más típicos, ¿cierto? Un estambre con este filamento delgado y la antera en la punta. No es plano. ¿Sí? Y presenta las típicas características de monocotiledonia, como presentar las hojas con nervadura paralela, ser espácea, ¿cierto? Este es un chagual, no sé si los conocen, los chaguales. Hay distintos tipos, ¿ya? Fíjense, esta es una flor. ¿Cuántos tépalos tiene? 1, 2, 3. Entonces, ¿de qué grupo será? ¿De qué clado? 1, 2, 3. ¿De qué clado será? 1, 2, 3. Profe, ¿cómo se decía? Que sí sé cómo se llaman, pero no. Monocotiledonia, monocoto. Fíjense, tiene 3 tépalos y 6 estambres. Típica flor trímera. Trímera. 3 trímeros significa 3 partes. Es una monocotiledonia. ¿Se fija? Ya. Y otro típico de este grupo son los pastos. Los pastos. También tienen la hoja con nervadura paralela, generalmente lineal, delgada, ¿no es cierto? Las raíces, así, qué sé yo, sin crecimiento secundario. Hay otras características como anatómicas que no voy a mencionar porque no nos cachan, digamos. Y nosotros, las flores, entonces los pastos también tienen flores, en este caso, ¿ya? Y si nosotros vemos una flor de pastos, ¿ya? Fíjense cuántos estambres tiene. 1, 2, 3. ¿Qué es? ¿Primera? Monocotiledonia, sí. Ya. Y por último, a ver, ¿qué puede ser? Por último, entramos en este otro grupo. Fíjense, ¿de qué clado podría ser esta flor? Cuenten. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, Catalina. Euricotiledonia. Exactamente. ¿Ya? ¿Y esta? Un, dos, tres, cuatro. También es una euricotiledonia. ¿Ya? Y esta, por ejemplo, es de los clavos más derivados de ya como los lámidos, ¿no es cierto? Y tiene las corolas soldadas. ¿Fijan? Es una flor con la corola soldada. Pero se pueden ver las marcas, miren, ya aquí. Esta es la sutura de los pétalos. Entonces, está bien, tiene la corola soldada con una trompetita. ¿Pero cuántos tenía? 1, 2, 3,
4, 5. ¿Lo ven? Entonces, también es una eudicotiledonía. ¿Sí? Por estas características que tiene de 5. Este es como el nervio medio de la hoja. Esto es como una hoja. ¿Sí? Y esta es la otra hoja, y se pegaron por ahí. ¿Sí? A ver. Ahí. Fíjense, en algunas es más notorio, por ejemplo en un solanum también son 5, ¿cierto? Y se pueden ver 5 lóbulos de cómo van las acciones 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Esto es algo general, por si acaso, no. Obviamente hay excepciones, hay más diversidad, pero es como algo más o menos general. ¿Ya? ¿Se fijan? 1, 2, 3, 4, 5. A pesar de que están pegados, uno como que puede adivinar dónde se pegaron, digamos. ¿Se fijan? ¿Sí? So, en el curso de Biología Vegetal 2, esto es lo que se tienen que aprender. ¿Ya? En el curso de Biología Vegetal 2 es así. Yo puedo estar aquí, ¿cierto? Y decir, ok, dentro del clado, ¿no es cierto?, la rósida, ¿cierto? Clado de... Ahí están las rósidas, están los fávidos, ¿cierto? Orden Cucurbitales, familia Cucurbitaceae. Y ustedes tienen que saber, por ejemplo, qué características tienen, que son estas Cucurbitaceae. Son plantas generalmente rasteras, con zarcillos, con hojas lobadas, que tienen flores con los pétalos papiráceos y que generalmente son flores unisexuales, con la otra parte abortada, que tienen ovario ínfero. El fruto es un pepónide, que representantes nativos son este y introducidos son este y la especie. Ya, eso es lo que vemos en el curso de Biología Vegetal 2. Vemos como en detalle la diversidad que hay en este APG, y antes de ver eso, vemos terminología de anatomía y morfología para que sepamos qué significa toda esta chaya que dice aquí. O sea, cuando dice flores sin tépalos, androceo con muchos estambres, gineceo de más de 5 esperos, generalmente con nados, con nectarios axiales formados, deberían, después del curso 2, digamos, saber qué significa todas estas cosas. ¿Ya? Ok. O finito. Eso es todo. Eso es todo. ¿Cuál es la moraleja general? ¿Qué es lo que yo espero que sepan? Espero que sepan sobre características generales de la angiosperma, el ciclo de vida de la angiosperma, que puedan más o menos entender cómo funcionan las diferencias con la gimnosperma, ¿no es cierto? Que el ciclo de vida de la gimnosperma es re parecido, la única diferencia es que tienen los tegumentos que son de un solo tegumento recubierto del saco embrionario. Cuando se forma la semilla, no está cubierta por una estructura materna, no tiene ovario que la rodee para formar un fruto. Entonces la semilla está directamente puesta, ¿cierto?, en la estructura de donde sale el óvulo. ¿Sí? No está metido adentro de otra cosa. ¿Ya? ¿Qué más? Saber que las angiospermas hoy en día se clasifican de una manera filogenética y cladística más que taxonómica, a pesar de que la taxonomía también se usa y generalmente se le hace calzar al árbol filogenético a nivel de orden en la APG4. APG4 significa Angiosperm Phylogenetic Groups. Y 4 porque es la versión 4. ¿Cierto? Es un trabajo que obviamente es un esfuerzo de muchos países, de muchos científicos. No es que un gallo diga la APG4, sino que es un grupo de gente que trabaja en eso. El APG4 muestra las angiospermas como monofilética y muestra algunos clados principales que presentan ciertas características, ¿cierto? Tenemos el clado con características muy primitivas, el clado ANA, características primitivas como por ejemplo presentar estambres laminares, ¿cierto? Presentar traqueidas, muy raro en las angiospermas, y presentan un modelo floral primitivo con flores actinomorfas, con muchas piezas florales,
y qué sé yo, ¿ya? Después tenemos el clado de las magnolias, que se caracteriza precisamente por ser plantas leñosas, o sea, árboles. No todas, pero la gran mayoría, ¿cierto? Aromáticos, también, igual que las anas, presentan algunas similitudes en las flores con las anas, ¿cierto? También hay algunos representantes que tienen traqueidas, pero menos, no todos. También algunos tienen estambres laminares, pero menos que en el caso de Troilella, que es como literalmente una hoja con la cuestión en el medio. Estos son un poquito más delgados los estambres, pero todavía hay algunos con estambres laminares. Pero hay especies dentro de las magnolias que sí ya presentan estambres con filamento distintivo. Algunas de las magnolias presentan flores trímeras también, como las monocot. Las monocot es un grupo monofilético súper definido, que tiene característica más obvia, es que tiene un cotiledón, que son herbáceas, que tienen flores trímeras, es decir, flores de 3 o múltiplos de 3, usualmente, ¿cierto? Más común, ¿ya? Presentan raíces fasciculares y no tienen crecimiento secundario, como decía, no son niñas. Ahí mostré algunos ejemplos, como el lilium, ¿ya? Después tenemos el clado más diverso, que son las eudicotiledóneas, que en general la característica es que tiende a haber se fija el número de piezas florales en 4 o múltiplos de 4 y 5 y múltiplos de 5, ¿ya? También hay algunas diferencias en el polen, pero es que no me quiero meter con características que no hemos visto en clase. Entonces, si yo les digo el polen es triaperturado o derivado, pues me van a decir, bueno, ¿cierto? Porque las monocotiledóneas y las magnolias tienen polen uniaperturado, ustedes van a decir, ya, qué bueno. ¿Me entienden? Entonces, necesitamos tener alguna base como de morfología y anatomía como para poder como entender ciertas partes de la presentación. Pero me interesa como lo general, que las eudicot tengan flores tetrámeras o pentámeras, de 4, de 5 o múltiplos de 4 y 5, y las eudicot se dividen, ¿cierto?, en rócidas y astéridas, ¿ya? Las rócidas se dividen en fávidos y málvidos, y las astéridas se dividen en lámidos y campanúlidos, ¿sí? Y eso es como lo general. Les mostré fotitos de ejemplo, y ustedes deberían, a través de una imagen, poder asignar esa especie más o menos a qué grupo podría pertenecer. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si les muestro una flor que tiene piezas en múltiplos de 3, ustedes deberían poder decir, ah, esta es una monocotiledónea. ¿Cierto? ¿Ya? Voy a tratar de buscar ejemplos para la prueba que sean como obvios, no truculentos, ¿cierto? No voy a tratar de poner como de pillarlos, ¿cierto? ¿Ya? ¿Quién entraría en la prueba? ¿Lo tienen claro? No, profesor. ¿Nadie? No, de verdad, se lo digo de manera sincera. No, si está bien, te creo. Sí. Es que estoy preguntando por si hay alguien que se acuerde. Porque Desde monilicófitas hasta angiospermas, ¿no? monilófitas Monilófitas. hasta angiospermas. Exactamente. O sea, le entra todo lo que es helechos, ¿cierto? Helechos y afines, es decir, equisetum, psilotum y todos los helechos, ¿ya? Entran las gimnospermas y entran las angiospermas. Si ustedes me Vaya, está preguntan, difícil. no sé, el nivel de dificultad es más o menos el mismo de todas las pruebas. Si ustedes me preguntan, yo creo que nos faltó una clase, por lo menos como para ahondar un poquito, por ejemplo, en las angiospermas, ver más ejemplos, ver como representantes o más representantes de cada uno, ver un poco sobre flora nativa. Este curso no tiene la pretensión de que ustedes sean expertos en reconocer especies, por ejemplo, nativas, porque no alcanzamos, digamos. Este curso lo que pretende es que tengan nociones generales de los grandes grupos de plantas, que no confundan un pasto con un equisetum con un musgo, ¿sí? Que no confundan un líquen con una planta, que puedan saber qué es una angiosperma, que puedan saber qué es una gimnosperma, cosas generales,
Si ustedes... No como el común de la gente y decir, ah, es un árbol, hay que talarlo. Claro, exactamente. Ahora, los que son de licenciatura y vayan al curso 2, ahí vamos a profundizar en la terminología botánica, de anatomía, morfología y en la sistemática y diversidad de las plantas con flores en especial. Nos vamos a centrar como en las plantas con flores. ¿Cachai? Y ahí sí vamos a ver especies y va a haber que aprenderse los nombres científicos y todo. ¿Ya? Eso, ¿preguntas? Luego de Botánica 2 no hay otro curso de plantas. ¿Ya? Solamente hago un curso que es como de formación fundamental, que se llama Botánica Cotidiana, que es una especie de curso de etnobotánica donde vemos usos de las plantas por el hombre, que es un curso fundamental. Está ese curso, y está el curso, hay un módulo, o la mitad del curso de fisiología para licenciatura que es de fisiología vegetal. Pero ese curso usualmente... Sí, pucha, yo no sé cómo funciona eso, Johan, de los cupos, porque no lo veo yo, eso es por sistema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los fundamentales postulan cientos de personas y al final, no sé, pues, la última clase habíamos 20. Así es. Bueno, simplemente. No sé, ¿qué dije? Bueno, gente, nos estamos viendo la próxima semana en la prueba. Por favor, lleguen a la hora. Recuerden traer impresa su hoja, y las personas que deban nota de presentación, comuníquense conmigo para ver qué van a presentar, ¿cierto? Y es grupal. Todas las personas que después de ese día no tengan nota de presentación, obligadamente voy a tener que ponerles un ONE, ¿ya? Si es la live. Ya, pues, cuídense, que les vaya bien la presentación de Biocell. Próxima semana nos vemos y la convivencia queda pendiente. Los completos veganos quedan pendientes. ¿Ya? Ahí se ven. Cuídense. Chao, profe, gracias.